Muy buenas tardes. Hoy vamos a iniciar un recorrido histórico para comprender un periodo clave de la República Dominicana, los años posteriores a la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Este fue un momento lleno de cambios, conflictos, movimientos sociales y avances importantes para la democracia del país. Este gran proyecto de investigación ha sido desarrollado por los estudiantes del área de Sexto Teatro, quienes a continuación presentarán el resultado de su trabajo. Según el historiador Wilfredo Lozano, el movimiento del 14 de junio fue clave para enfrentar los restos del trujillismo y promover justicia social. Lozano también destacó que el MPD impulsó protestas, formó líderes juveniles y defendió derechos democráticos entre 1961 y 1963. Después de la muerte de Trujillo en 1961 en la República Dominicana, surgieron muchos movimientos sociales porque la gente recuperó libertades que antes estaban prohibidas. Estudiantes protestaron para elegir libertad de expresión y cambios democráticos. Trabajadores formaron sindicatos y realizaron huelgas para conseguir mejores salarios y condiciones laborales. Campesinos lucharon por acceso y tierras y apoyo del Estado. Partidos políticos crecieron y se organizaron para establecer una verdadera democracia. Mujeres reclamaron más participación y derechos. Artistas e intelectuales comenzaron a expresarse libremente y a criticar la cultura de la dictadura. Hola, mi nombre es Melvin. Yo voy a hablar sobre la Constitución del 1963. Roberto Castro, la Constitución del 1963 fue la más democrática del país porque defendió los derechos humanos y el poder y limitó el poder presidencial. Nasser perdonó en la economía buscando una mayor justicia regular en el capital extranjero y el cuidando los recursos nacionales. Según Frank Moyaspón, los principales aportes sociales fueron la reforma agraria, la protección del trabajador y el derecho a la educación. Entre 1991 y 1993, en la República Dominicana surgieron muchos movimientos sociales. Los más importantes fueron los sindicales, que representaban a los trabajadores. Según historiadores como Roberto Casa y Frank Moya, estos sindicatos se convirtieron en las principales fuerzas democráticas del país. Organizaron marchas y huelgas, defendieron mejores sueldos, el derecho a la asociación y la libertad de expresión. Gracias a sus acciones, ayudaron a construir una cultura de participación ciudadana y participaron en las primeras elecciones libres de 1962. En resumen, los movimientos sindicales fueron claves para iniciar la democracia dominicana, porque enseñaron a la gente a exigir sus derechos y participar activamente en la vida del país. Les estoy hablando sobre los movimientos que surgieron entre 1961 y 1963, ya sea sindicatos y campesinos, y sus aportes a la República Dominicana. Después de la muerte de Rafael Leónidas Trujillo en 1961, la República Dominicana comenzó a vivir momentos de cambios. El país comenzó a abrirse políticamente, algunos grupos sociales que estuvieron callados durante la dictadura comenzaron a reorganizarse nuevamente. Entre 1961 y 1963 nacieron algunos movimientos sociales que ayudaron a construir una nueva forma de vivir la democracia. Entre estos movimientos estuvieron campesinos, sindicatos, estudiantiles, urbanos y partidos políticos que fueron perseguidos durante esa época. Según Emilio Betances, uno de los primeros movimientos de organizarse fue el sindical. En septiembre de 1961 se creó el Frente Obrero Unido Pro Sindicatos Autónomos, quienes reunieron muchos sindicatos.
Este movimiento organizó huelgas, protestas, donde los trabajadores reclamaban mejores salarios y condiciones de trabajo más justas, y la salida de algunos funcionarios que apoyaban a Trujillo. Emilio Betance también nos dice que el movimiento campesino comenzó a crecer. Los campesinos se unieron para exigir acceso a las tierras, mejores oportunidades económicas y reformas agrarias. Estas luchas buscaban que los campesinos fueran reconocidos como ciudadanos con derechos y que pudieran participar en los cambios del país. Como durante la dictadura la tierra y el trabajo estaban controlados por el Estado, estas organizaciones fueron una forma de resistencia y un paso importante hacia la democracia en las zonas rurales. También surgieron movimientos estudiantiles y urbanos, así como varios partidos políticos como el PRD, el Partido Socialista Popular, el Movimiento 14 de Junio y el MPD. Todos ellos organizaron protestas, discusiones públicas y actividades para pedir elecciones libres, justicia social y eliminación de lo que quedaba del régimen de Trujillo. Su participación ayudó a ampliar la vida política del país y ayudó a que más personas tuvieran voz. En general, los movimientos sociales que surgieron entre 1961 y 1963 jugaron un papel fundamental en la democratización del país. Estos ayudaron a recuperar los derechos que habíamos perdido, promovieron la libertad de expresión y organización, impulsaron reformas laborales y agrarias y lograron que sectores como obreros, campesinos y jóvenes se involucraran más en la vida pública. También sirvieron como freno para evitar que se mantuvieran prácticas autoritarias. Gracias a esto, la ciudadanía se volvió más activa y consciente, y el país pudo avanzar hacia una democracia más amplia y diversa. Y les estaré hablando sobre el movimiento campesino. Entre 1961 y 1963, más de 30 años de la dictadura trujillista, la República Dominicana entró en un periodo de movilización social, donde uno de los grupos que más tomó protagonismo fue el campesinado, un sector que durante décadas había sido explotado, silenciado y vigilado. Los movimientos campesinos surgidos en esos años no solo reclamaron tierra ni justicia social, sino que también se convirtieron en actores claves para la construcción de la democracia dominicana. Durante la dictadura de Trujillo, más del 60% de la población dominicana vivía en el campo, donde Trujillo controlaba a cerca del 45% de las tierras cultivables del país. Los campesinos no tenían derecho a organizarse ni a reclamar, ya que la pobreza rural era extrema y no había educación ni servicios básicos. Tras la muerte de Trujillo en el 1961, comenzaron a formarse organizaciones rurales que antes estaban prohibidas, como Ligas Agrarias Cristianas y la Federación Dominicana de Ligas Agrarias, que fue fundada en el 1962 como Coordinadora Nacional de las Ligas. Llegó a reunir a miles de campesinos organizados, convirtiéndose en la mayor fuerza social del campo. Reforma agraria. Exigían la redistribución de las tierras ocupadas por Trujillo. Crédito agrícola. Querían precios justos para sembrar y comprar herramientas. Construcción de caminos vecinales y sistemas de riesgo para sacar la cosecha y mejorar la producción. Educación rural. Promovían alfabetización, cooperativismo y formación cívica. Los movimientos campesinos fueron aliados importantes del primer gobierno democrático tras la dictadura, el de Juan Bosch, que fue gobernante elegido en el 1962 y gobernando desde febrero hasta septiembre del 1963. Juan Bosch impulsó la Ley de Reforma Agraria en el 1963 y la Constitución del 1963. Los movimientos campesinos defendieron públicamente esta Constitución, lo que molestó a sectores conservadores. En conclusión, los movimientos campesinos surgidos entre el 1961 y 1963
fueron una de las fuerzas más importantes de la construcción de la democracia en la República Dominicana. El movimiento 14 de junio fue un movimiento político que buscaba terminar con el régimen trujillista. Este se elaboraba mediante cédulas, reuniones discretas y movimientos de libertad. Se originó por la expedición 14 de junio de 1959, donde muchos jóvenes que fueron exiliados del país volvieron para intentar terminar con el régimen trujillista. Y aunque estos jóvenes no lograron su cometido, su valentía ayudó a que otros jóvenes tuvieran más fuerza para seguir luchando por el régimen trujillista. Los fundadores del movimiento 14 de junio fueron Manolo Tavares y las hermanas Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa. Ellas fueron muy claves en este movimiento, manteniendo el espíritu de la resistencia vivo. El objetivo principal de este movimiento era derrocar a la dictadura y formar un país democrático que respete los derechos humanos y derechos del pueblo. Y aunque ellos fueron mártires la gran mayoría, es decir, murieron asesinados antes de terminar el régimen de la dictadura, tuvieron mucha importancia histórica, ya que aceleraron el proceso del derrocamiento de la dictadura. Con la muerte de las hermanas Mirabal, el grupo que asesinó a Trujillo, aceleró el proceso y ellas fueron las fundadoras del movimiento 14 de junio. Así que su importancia histórica está más basada en la concientización que hicieron hacia el pueblo sobre lo malo o los crímenes que hacía la dictadura, que realmente por estar presentes al momento del asesinato. Algunas de las fuentes que utilicé fueron estas que estaban haciendo en pantalla. Según la página Historias Dominicanas en Gráfica, entre 1962 y 1963, el movimiento revolucionario del 14 de junio se consolidó como una de las fuerzas políticas más importantes y la principal organización antiimperialista. Bajo el liderazgo de Manolo Tavares Justo, el nuevo gobierno defendía la democracia que había sido restaurada tras la dictadura de Trujillo y advertía sobre los peligros que amenazaban al nuevo gobierno. En ese tiempo, Manolo Tavares alertó al presidente Juan Bosch tras un posible golpe de Estado, señalando a los sectores conservadores, como la iglesia, la burguesía, el alto mando militar y la embajada de Estados Unidos, que conspiraban para frenar las reformas progresistas. La tensión política creció tanto que en un discurso en la Puerta del Conde, Manolo declaró que si se impedía la lucha pacífica, el 14 de junio iría a las montañas para defender la libertad del país. En 1963 ocurrió lo que el movimiento había advertido. Bosch fue derrocado y se instaló un triunvirato. Ante la ruptura del orden democrático, se decidió iniciar el 14 de junio una insurrección armada el 28 de noviembre de 1963, organizando 6 frentes guerrilleros que se iban a encargar de restaurar la Constitución de ese mismo año. El frente principal, encabezado por Manolo Tavares en las Manaclas, fue rápidamente debilitado por la falta de preparación militar y el ambiente político desfavorable. Su muerte provocó la renuncia del presidente del triunvirato y se convirtió en un símbolo de lucha por la democracia dominicana. Y hoy estarán viendo una breve historia de la participación política de la mujer durante el régimen trujillista. La ciudadanía política de las mujeres en República Dominicana fue oficialmente reconocida en 1942 durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, quien les otorgó el derecho al voto. Sin embargo, este reconocimiento no fue un acto democrático genuino. Trujillo implementó esta reforma constitucional para instrumentalizar el voto femenino y darle mayor legitimización a su régimen. Buscaba proyectar una imagen internacional de democratización, mientras que en la práctica tanto como hombres y como mujeres serían marginados del ejército democrático real. A pesar de este contexto, esta historia política dominicana está marcada por la lucha activa de mujeres valientes,
contra la dictadura. Entre ellas se destacan figuras como Josefina Paideia, también están como las hermanas Mirabales Reyes, Minerva Patria y María Teresa. La oposición de las hermanas se volvió intolerable para Trujillo. Su obsesión y revancha política culminaron en un horrendo crimen. El asesinato de las hermanas Mirabales por estribos del régimen el 25 de noviembre de 1960. Este asesinato se convirtió en un símbolo de la lucha de la mujer, no solo en la República Dominicana, sino en toda Latinoamérica. Por esta razón, el 25 de noviembre es escogido internacionalmente como el Día de No Violencia contra la Mujer, una fecha que conmemora su sacrificio y la emotiva lucha que dieron en ese régimen. Después de estos hechos, especialmente tras el asesinato de las hermanas Mirabal en 1960 y en la caída de Trujillo en 1961, la participación de las mujeres en la vida pública dominicana creció de manera significativa. Muchas mujeres comenzaron a organizarse en movimientos sociales, estudiantiles, comunitarios, exigiendo igualdad, justicia y derechos reales, no solo simbólicos. Con el tiempo, se fortalecieron las organizaciones feministas. Se promovieron leyes para proteger a la mujer y se abrieron más espacios en la educación, la política y el trabajo. El país también adoptó el 25 de noviembre como un día para reflexionar y luchar contra la violencia hacia la mujer, lo que impulsó a campañas, programas y políticas públicas orientadas a organizar la seguridad y participación plena de las mujeres en la sociedad. En las décadas siguientes, las mujeres dominicanas han logrado ocupar cargos en el Congreso, en las alcaldías, en ministerios y en la vida académica y profesional. Se amplió su acceso a la educación y aumentaron las oportunidades de liderazgo. Aunque quedan desafíos, el legado de las mujeres que resistieron la dictadura abrió el camino para que las nuevas generaciones sigan defendiendo sus derechos y construyan una democracia más inclusiva. Durante la dictadura, las mujeres fueron el sostén emocional y logístico de los opositores, resistiéndose a la represión, a la desaparición y a los asesinatos de sus familiares. En el activismo clandestino, figuras como Abigail Mejía y Minerva Mirabal participaron activamente en los movimientos clandestinos, como el movimiento del 14 de junio contra el régimen trujillista. En la República Dominicana, la lucha sufragista fue liderada por Abigail Mejía, que logró con esta el derecho al voto femenino en el 1942, un hito clave en plena dictadura. Después de la caída de la dictadura, las mujeres pasaron de la resistencia a la participación activa en la construcción de la democracia, exigiendo representación y derechos. Tuvieron varios logros legislativos. Impulsaron políticas claves como la ley de cuotas para incluirlos en la política. Crearon varios ministerios como el Ministerio de la Mujer en RD y lograron que la igualdad de género se incluyera en la Constitución como en el 2010 en República Dominicana. Hoy les voy a hablar sobre la participación de las mujeres y sus aportes en las luchas democráticas. Según Ginette Candelario, durante la dictadura 1930 a 1961, las mujeres desempeñaron roles esenciales en la lucha clandestina. Muchas de estas acciones no eran visibles públicamente, pero fueron decisivas para la resistencia. El periodo posterior a 1961 representó un momento crucial en el que las mujeres comenzaron a obtener visibilidad política y social. Y estaré hablando sobre el movimiento popular dominicano y sus aportes después del 1961. Según Roberto Casa, el MPD fue uno de los grupos más activos y relevantes que enfrentó a los más remanentes
del trujillismo. Después del 1969, el movimiento trabajó en sindicatos y universidades, organizando huelgas y marchas por exigir su libertad. Liberal Moyapón señala que sus acciones fueron decisivas para presionar al Estado y apresurar a los militares trujillistas. En resumen, entre 1961 a 1963, el MPD fue una fuerza clave que luchó por eliminar los restos del trujillismo militar, fortalecer las libertades y movilizar al pueblo. El 14 de junio fue un movimiento clandestino creado para enfrentar la dictadura de Trujillo, inspirado en la expedición de 14 de junio de 1959. Su objetivo era establecer democracia, defender derechos humanos y demostrar las instituciones represivas del régimen. Después de 1961, el movimiento 14 de junio organizó protestas y movilizaciones que presionaron para eliminar remanentes trujillistas del Estado. Movimiento Popular Dominicano, MPD. De acuerdo con la revista Ecos y el diario Hoy, el MPD fue un movimiento político fundado en 1956 que regresó al país en 1960 para enfrentar de forma pública la dictadura. Promovía la participación popular, la justicia social y la lucha interna contra los grupos que intentaban mantener el poder trujillista tras la muerte del dictador. Aportes entre 1961 y 1963. Ambos movimientos ayudaron a denunciar y enfrentar a antiguos funcionarios trujillistas, impulsar libertades públicas y derechos ciudadanos, apoyar reformas democráticas en el país y también fortalecer la conciencia política del pueblo dominicano.